Bien, buenos días. Les agradezco a todas y a todos que estén por aquí presentes. Compañero Adolfo Alarcón. Adolfo, ¿se me escucha y se me ve? Fuerte, claro. Perfecto, muchas gracias. Ahí tengo que estar aquí confirmando. Bueno, les agradezco mucho que estén por aquí en este día que tenemos una sesión acerca del tema de argumentación. Disculpen ustedes la cacofonía. Para estos efectos traje una presentación. Permítanme un segundo, la voy a abrir. Aquí está. A ver, voy a proyectar. Pam, 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 pam. A ver. ¿Sí se ve la presentación? ¿Sí se alcanza a ver bien? Perfecto. Bien, miren, quisiera pedirles que siguiéramos esta mecánica el día de hoy para la sesión, que me permitan ir avanzando con estos temas que traigo por aquí preparados y vamos a ir dejando un espacio para preguntas y para respuestas. Cuando hablamos de argumentación es importante distinguir varias cosas, distinguir entre lo que es formalmente interpretar y lo que es argumentar. La verdad es que hay quienes manejan estas cosas como sinónimas. Yo creo que vale la pena establecer una cierta distinción, atento sobre todo al efecto que esto tiene, o sea, desde una perspectiva, si me permiten decirlo así, absolutamente práctica. Creo que eso es importante. ¿No te hago mucho ruido? Están aquí tomando clase junto. Entonces, para hablar de esto, podríamos entonces decir en primer lugar que vamos a distinguir interpretar de argumentar y que por interpretar vamos a considerar la adscripción de un sentido, la adscripción de un sentido. Y por argumentar, el dar buenas razones del porqué de ese sentido. No son actividades que van de la mano, ¿eh? Modernamente lo entendemos así, pero no siempre ha sido así. Hay un libro, creo que lo tengo aquí a la mano, a ver. Es que tengo aquí los libros, espérame tantito, creo que lo tengo aquí a la mano. No. La vida de los 12 Césares de Suetonio. ¿Alguien lo ha leído, La vida de los 12 Césares de Suetonio? ¿No? Es un libro interesantísimo. Poco exacto históricamente, pero hagan de cuenta que es como el TV Notas o el Ventaneando de la época de los emperadores romanos, ¿no? Pero te cuenta algunas cosas que vale la pena para nuestra sesión. Te cuenta cómo llegaba el emperador Nero, cómo llegaba Nerón a pues a la zona donde estaban los tribunales, que ahorita se me olvida el nombre, y llegaba y decía, él iba a juzgar ese día, ¿no? Y decía, todos los actores tienen la razón, todos los que hayan demandado tienen la razón, sin decir mayor justificación. Sí, está bien. Sin decir mayor justificación. Y otro día llegaba y decía, por ejemplo, todos los demandantes deben ser condenados a muerte. Oiga, pero era un asunto civil. Oiga, pero era un tema de divorcio. Oiga, muerte, muerte. ¿Por qué? Porque lo dice el emperador. En esos casos no hay argumentación. No hay argumentación porque, como creo que puede ser evidente para ustedes, no hay un razonamiento de la decisión. La argumentación se vuelve relevante jurídicamente, sobre todo es una perspectiva autoritaria, o sea, desde la perspectiva de la autoridad, se vuelve relevante con el surgimiento del Estado constitucional. O mejor diríamos, desde el Estado legal, desde el Estado de derecho. Esto es muy claro, por ejemplo, si pensamos en las dos grandes tradiciones que nos han llegado a México, las dos grandes tradiciones constitucionales. Por un lado, la tradición francesa. La tradición francesa que establece, nos dice, ¿no? El juez solamente es la bouche de la loi, el juez solamente es la boca de la ley, que solo puede repetir las palabras de la ley que son aplicables al caso concreto. Y entonces,
tiene que dar razones de por qué son aplicables al caso concreto. Recuerden que incluso para los revolucionarios franceses, un juez que interpretaba el derecho estaba cometiendo un delito, estaba cometiendo específicamente el delito de prevaricación. Entonces, no solamente no se reconocía esa potestad de los jueces, sino que además era delito ejercer. Entonces, cuando dictaban una sentencia, tenían que decir por qué sí se adecuaba al caso específico previsto por el legislador, que era visto como el auténtico representante del soberano. La otra tradición que nos llega y que ustedes conocen es la tradición norteamericana. Y en la tradición norteamericana, el juez sí tiene facultades de interpretación. Lo dice con mucha claridad Joseph Story, Justice de la Corte Norteamericana, si no me equivoco, de hecho fue el que se queda como Justice a la muerte de John Marshall, ¿no? Y dice, voy a citar de memoria mi traducción del texto, ¿no? Dice, de la facultad de interpretar las leyes que tienen los jueces se deriva la posibilidad de decidir cuándo éstas no están acorde con la Constitución y por tanto declararlas nulas e inaplicables. Fíjense la potencia de la interpretación en el constitucionalismo clásico norteamericano. Pero para que diga esto, tiene que argumentar. O sea, esa es la interpretación, pero lo que respalda la interpretación es la argumentación. Eso es un elemento que es fundamental. Por lo tanto, podemos decir que es en los estados legales, el estado de legalidad, y más aún en el estado constitucional, donde la necesidad de argumentar se convierte en un elemento importantísimo. Todo esto deriva, a final de cuentas, de esta lámina que tenemos aquí, de la hermenéutica. Todo esto nos hace necesariamente hablar de hermenéutica. Hermenéutica, que es un término que comparte su origen con varias palabras que resultan relevantes para nosotros. La idea de hermas, que en griego son los mojones, las mojoneras, y que lo sabemos, en tanto abogados, abogadas, las mojoneras son estas pequeñas pirámides de piedra que se usa para delimitar. Entonces algo tiene que ver esto con la delimitación, ya no de los terrenos, pero sí de los sentidos. Algo tiene que ver con Hermes, el dios Hermes, que aquí me estoy apoyando de un mosaico tardorromano, donde viene identificado con uno de sus atributos, que es la lira, es un dios de la música, o sea, es un dios que interpreta. Ahorita vamos a profundizar en ello. Es un dios que interpreta. Pero Hermes también es un dios de la comunicación, porque ustedes lo recuerdan, es el dios mensajero, es el mensajero de los dioses. Entonces, también eso hay que considerarlo. Y una cosa que a mí se me hace muy peculiar, Hermes, como muchos dioses y muchos humanos, era hijo de Zeus en el panteón griego, ¿no? Pero su madre es la que resulta muy interesante. Maya es su madre, la diosa Maya. Y es una diosa que está presente en dos panteones, en el panteón griego y en el panteón hindú. Está presente en los dos, eso es muy peculiar. Y representa a la diosa de la apariencia, de la ilusión, de lo que es aparente pero no lo es. Es muy interesante recordar estas conexiones que había, ¿no?, entre Grecia y la India, los reinos indogriegos que se dieron en el norte justamente de la India. Hay estatuas, después pueden buscarlas en Google, ahorita pues, en la clase no, de Buda, donde vemos la cara del Buda que conocemos, ¿no?, del Buda sonriente, de carrillos así, rellenitos y demás, pero vestido a la usanza griega, un Buda griego. Es muy interesante eso. Entonces, había comercio de ideas, no solo comercio de productos entre Grecia y la India, y probablemente por ahí llegó Maya. No tenemos muy claro si fue primero diosa para los griegos y luego diosa para los hindús, aunque yo creo, sin mayor elemento, que fue primero para los hindús. Esto es relevante porque, como veremos con Fritz Mautner, toda palabra es una metáfora. La hermenéutica implica desentrañar significados. Entonces se relaciona sí con la interpretación en cuanto a encontrar significados, pero sí también con la argumentación en cuanto a dotar de significados y explicar los mismos. Aquí puse un ejemplo, a lo mejor ahí, este es un libro que a lo mejor ahí tienen sus papás o sus abuelos,
que en los años 70 se puso muy de moda, El misterio de las catedrales de Fulcanelli, que era un tipo que se vendía como el último alquimista, ¿no? Y es un libro de hermenéutica arquitectónica, si me lo permiten ponerlo así, porque lo que Fulcanelli dice es que, en este libro, que las catedrales, las grandes catedrales góticas, se pueden leer como un libro y que tienen significados que solamente las personas iniciadas en este conocimiento abstruso y oculto pueden entender. Este señor que ven a la izquierda arriba, que se parece a Cantinflas, si lo ven bien, verán que se parece a Cantinflas, es el emperador Justiniano. Y le digo con todo respeto que se parece a Cantinflas, pero salvo su mejor comentario, los ojos, el bigote, como que sí parece Cantinflas, ¿no? El emperador Justiniano en un mosaico nunca he sabido si se pronuncia Ravenna o Rávena, y que nos muestra aquí los distintos tipos de hermenéutica, la hermenéutica filosófica, la hermenéutica religiosa, que nos va a interesar mucho, la hermenéutica jurídica, la musical, que también nos va a interesar mucho, con Kretschmar, que aquí es este señor de bigote que se lo está atusando, y la hermenéutica literaria. A ver, voy a reducir un poquito porque quiero verles. Ahí está. Hans-Georg Gadamer, el gran hermeneuta del siglo XX, nos dijo algo muy importante, que hay una relación entre la hermenéutica religiosa y la hermenéutica jurídica. Yo le pregunté al compañero Emanuel, Emanuel, ¿puedes activar tu micrófono? Sí. A ver, imagínate que, parece chiste, pero no es chiste, ¿eh? Imagínate que un sacerdote o un pastor o una pastora, un párroco, pues ya se le acabó su tiempo y llega al cielo. ¿Cómo lo va a evaluar Dios? Por sus buenas acciones que tuvo en la vida. Bueno, yo creo que por eso nos juzgaría a todos nosotros, pero a este pastor de almas en particular, ¿por qué lo va a juzgar? ¿Cuál va a ser el parámetro para saber si lo hizo bien o lo hizo mal? Pues la misión que él se convenó, ¿no?, de ser un pastor, como usted dice. Ok, ¿y cuál es la función primordial de un pastor? Pues encarrilar sus ovejas, ¿no?, llevarlas por un buen camino. Y llevarlas a un buen camino quiere decir, pues, convertirlas, ¿no? Así Y, es. y, creo, y creo que Manuel tiene razón. ¿Cómo se evalúa a un buen cura, a un buen pastor, a una buena religiosa? Seguramente por el número de almas que ha convertido. Por lo tanto, cuando un estudiante de teología o una estudiante de teología está estudiando eso, diría Borges en el poema conjetural, los libros y los cánones, cuando está estudiando esto no es simplemente por una sabiduría estéril, sino por una sabiduría práctica, porque el estudio de los cánones religiosos tiene una finalidad práctica, la finalidad práctica es salvar almas. Nosotros, desde el derecho, funcionamos exactamente igual. Bueno, no salvamos almas, pero nuestra función es eminentemente práctica. Nuestra función es resolver problemas. Nuestra función es resolver pleitos. El mejor abogado, la mejor abogada, no es quien se sabe de memoria el libro de Pixamudio, de Constitucional, o puede recitar. No, no, no. El mejor abogado es quien puede resolver un problema jurídico que se le presenta, ¿no? Ese es el mejor abogado. Esa es la mejor abogada. No sé si aquí en este salón virtual el día de hoy tengamos alguna magistrada, algún magistrado o alguien que trabaje en un tribunal como proyectista o secretario de estudio y cuenta, pero creo que lo pueden ver con mucha claridad. Es algo que yo le he escuchado al magistrado Felipe de la Mata, ¿no? A ver, ¿cuáles son los secretarios de estudio y cuenta que sirven? Pues los que te presentan la solución al problema, ¿no? A ver, el expediente, supongan que esto es un expediente, el expediente es un problema. Y el secretario de estudio y cuenta, ¿qué tiene que hacer? Presentar un proyecto de solución. Si la compañera Claudia es magistrada y yo soy su secretario de estudio y cuenta, y ella me dice, a ver, Varo, traigas el expediente, vamos a ver el proyecto, yo no le puedo decir, mire, no lo he hecho, pero Sartori define la democracia. Ok, pero ¿y cuál es la solución? No, déjame decirle, Bobbio nos dice, sí, sí, pero ¿cuál es la solución? Mire, Hannah Arendt, ¿cuál es la solución? No está usted aquí para recitarme, está para darme la solución. Lo nuestro es un arte práctico. Si alguien de aquí trabaja en un OPLE y te encargan la elaboración de la convocatoria para candidaturas independientes, tú no puedes salir recitando el libro del magistrado Jorge, ¿no? Es un estupendo libro, pero no, a ver,
A usted yo lo contraté para hacerme los documentos, no para leerme los libros. Igual un abogado, una abogada. ¿Para qué les contrata a una persona? Para resolverles un problema, para impugnar la elección, para resolver el divorcio, para obtener el cobro de una deuda, no para que recitemos los artículos del Código Civil. Entonces, la hermenéutica religiosa y la hermenéutica jurídica tienen esa finalidad, que somos esencialmente prácticos. ¿Para qué sirve la interpretación y la argumentación jurídica? Para resolver asuntos. ¿Para qué le sirve la argumentación o cuál debe ser el objetivo de la interpretación y la argumentación de un abogado o de una abogada? Convencer a un tribunal. ¿Y cómo los va a convencer? Por medio de su argumentación. Por medio de su argumentación. De igual manera, una sentencia tiene que estar convenientemente argumentada porque es lo que va a convencer de la justeza, de la justicia, de la equidad y de la adecuación de la sentencia dictada, de la resolución a la que se ha llegado. Pero también nos parecemos, voy a dejar de compartir para verles a todos y a todas, pero también nos parecemos en otra cosa. Nos parecemos en que partimos de un texto autoritario. Yo preguntaría respetuosamente, y también si me quieren decir, si tenemos algún musulmán o alguna musulmana hoy en el salón de clases. ¿Alguien de aquí es musulmán? Bueno, creo que no. Esto es muy claro, es que esto es muy claro en la religión musulmana. Miren, las religiones cristianas decimos, que Dios dictó o inspiró a los que hicieron la Biblia, ¿no? Bueno, los musulmanes tienen la convicción de que Dios hizo el Corán, de que Dios se lo dio en propia mano a Mohammed, se lo dio en propia mano. Entonces, para los musulmanes, el Corán es un texto de una fuerza absolutamente impresionante, porque lo escribió Dios, no se lo dictó a no sé quién y a lo mejor estaba medio sordo y no oyó bien y cambió una palabra o no tenía el lenguaje adecuado. No, lo escribió Dios, es absolutamente perfecto. Por eso, por ejemplo, existen estas figuras en algunas corrientes musulmanas ¿cómo lo llaman? Del mulá, que es a la vez experto en religión y experto en derecho. Es que no hay diferencia en ciertas versiones, desde luego, de la religión musulmana. Para nosotros, nosotros como juristas también partimos de un texto autoritativo. Eso quiere decir que está sujeta nuestra interpretación y nuestra argumentación a un texto. Y es un texto autoritativo porque es un texto legislativo. Y nuestra función, como juristas, es interpretar el derecho. Después veremos o podemos discutir acerca de qué fines. Voy a poner un ejemplo. Donde la Constitución dice que la edad para ser presidente o presidenta de la República, la edad mínima es 35 años, no es válido que alguien interprete, pues por 35 se entiende 34. No es que aplicamos el pro persona y si es muy inteligente desde los 25. No es que progresividad de la universidad, no, mis polainas, no. Tú no puedes hacer que la Constitución diga lo que no debe decir. Pero es que a mí me parece, pero es que yo creo que es más adecuado, pero es que las nuevas corrientes, pero es que mangos. Tú tienes, diría Néstor Pedro Sagüez, que ser parcial hacia la Constitución. O sea, tú tienes que ser favorable a los principios y los mandatos de la Constitución antes que a tus propias convicciones íntimas, morales, de derecho, de justicia, de lo que quieras. Porque la Constitución es para nosotros un texto autoritativo, un texto autoritativo. Por lo tanto, voy aquí a recordar a un antiguo presidente de la República, ¿no? Que decían que cuando pedía algo que no se podía hacer, su gente le decía, ¿no? Oiga, don presidente, es que eso es inconstitucional. Y entonces él contestaba, pues démosle un poquito de tortura a la Constitución. No, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros aceptamos que trabajamos desde un texto autoritativo y que ese texto autoritativo limita el ámbito de nuestra interpretación y de nuestra argumentación. Y que, por lo tanto, no podemos torcer el sentido
de los textos autoritativos, que son con los que nosotros trabajamos. Voy a regresar a la presentación e insisto, puede ser que vayan surgiendo dudas o comentarios y con gusto los vamos a ir atendiendo un poquito más adelante. Aquí me voy a regresar un momento. Curiosamente, también nos resulta relevante el tema de la interpretación musical, porque se han fijado cómo a los músicos les decimos intérpretes, hasta en los concursos, ¿no? Canción tal, interpretada por, o en la voz del intérprete tal. Esto tiene que ver con algo que decía un antiguo ministro de la Corte Constitucional brasileña, Eros Grau, que ahora vive en Francia, me parece. Eros Grau dice algo muy interesante. La música y el derecho, dice, son artes halográficos, porque son artes que solamente existen cuando están en ejercicio de. Voy a poner un ejemplo. Supongamos por un momento que la compañera Rosalba, que está aquí con nosotros, además de ser abogada, es música. Y que tiene atrás de donde está ella aquí tomando clase, tiene su violín y tiene ahí sus partituras. Y terminando la clase se va a poner a practicar un ratito el violín. Bueno, en este momento que Rosalba está tomando clase, sus partituras son solamente hojas de papel. No hay música. La música la habrá en cuanto ella las abra, interprete los símbolos y empiece a tocar las notas. En ese momento hay música. Sucede igual con el derecho. Vuelvo al ejemplo que alguna de ustedes trabaje en un área jurídica de un OPLE o que trabaje en un tribunal electoral o algo así. Y ahí tiene sus códigos al lado, ¿no? Ahí están los expedientes al lado. Terminando la clase, ahora le se pone a darle, ¿no? Sucede exactamente lo mismo. O sea, el derecho que está cerrado en un código, pues no hay nada, ahí hay papeles, ahí hay hojas. Pero el derecho nace cuando lo interpretamos. Nace cuando el juez o la jueza toma el código penal y lee. Artículo 240. Robo es apoderarse de cosa ajena sin el consentimiento de quien legalmente pueda darlo. Ah, muy bien, a ver el expediente. Juan agarró el coche de María sin pedírselo prestado y no se lo pidió a ningún apoderado de María. Eso es robo. En ese momento hay derecho. En ese momento hay derecho. En eso nos parecemos, diría Eros Grau, la música y el derecho. La interpretación del derecho y la argumentación son siempre actividades culturalmente determinadas. Culturalmente determinadas. Y cuando me refiero a culturalmente, me refiero sí en el sentido amplio de cultura, pero me refiero también. Ay, perdón. Pero me refiero también en el sentido, gracias, de cultura jurídica. Ustedes, yo, todos nosotros, todas nosotras, estamos metidos formamos parte de un ambiente y de una cierta cultura jurídica. Y esa cultura jurídica va cambiando a lo largo del tiempo. No es la misma hace 20 o 25 años que hoy, ni será la misma dentro de 10 años. Por ejemplo, si pensamos hoy en nuestra cultura constitucional, el día de hoy, en México, probablemente diríamos, bueno, ¿cuáles serán estos elementos de la cultura constitucional? ¿No? Y podríamos decir, bueno, una fuerza muy importante de la idea de derechos humanos, una cierta visión de la justicia constitucional muy robusta, como la dueña de la última palabra, el respeto o el estudio incluso de las sentencias de la Corte Interamericana, el aceptar que hay derechos base convencional y demás. Digamos que, por ejemplo, los principios de interpretación pro persona, pro humanitate, de irreversibilidad, de progresividad. Pero si nos preguntamos por la cultura jurídica constitucional que existía en la época de Burgoa o de Tena Ramírez, o por no ir tan lejos, a lo mejor en la época de la Corte Azuela, probablemente la cultura constitucional era distinta, y quitemos el probablemente, era distinta. Entonces, la cultura jurídica va cambiando, y esa cultura jurídica va limitando los sentidos que nosotros podemos ascribir a las normas y nuestras formas de argumentación. Hace 30 años, por ejemplo, probablemente ningún juez, ninguna jueza hubiera utilizado el pro persona en una sentencia. Hoy no nos sorprende que una jueza o un juez lo haga cuando esto resulte pertinente. Esos son los cambios en la cultura jurídica. Entonces,
La interpretación, esto es el sentido, y la argumentación, que es la justificación del sentido, necesariamente van limitados por un aspecto cultural. Esto nos recuerda algo que decían los romanos, ¿no? Los romanos, ¿cómo le llamaban a las personas más respetables en el derecho? Y lo recordamos, ¿no? No les decían sabios, les decían jurisprudentes, jurisperitos. Porque la nuestra, el derecho, la ciencia del derecho, la ciencia o el arte, digo, no me quiero pelear, salvo que ustedes quieran que profundicemos en esto en las preguntas, ¿no? A lo que nos dedicamos nosotros es un saber hacer, es una prudencia. Se los voy a poner con un ejemplo. Regrésense a su época de escolares, cuando estaban estudiando la carrera, ¿no? Y siempre había un compañero, una compañera que sacaba dieces. La persona que llegaba siempre puntual a todas las clases, que sus apuntes eran los mejores, que eran transcripciones textuales de lo que decía el profesor o la profesora, ¿no? Sacaba 10 en todos los exámenes. Pero no la mandes a un embargo porque al primer grito se espanta. No la mandes a resolver una prueba con el juez porque le paraliza la autoridad del juez. Bueno, esa persona no es un jurisprudente. Puede ser un sabio, puede ser una sabia, pero si no puede trabajar con el derecho, si no sabe trabajar con el derecho, entonces no es un jurisprudente. Vuelvo al ejemplo que ponía hace un momento del proyectista o secretario de estudio y cuenta. Pues es que acaba de llegar de España, hizo posgrados allí y una estancia en Alemania, y, muy bien, a ver que se venga a proyectar. Y pues te llena ahí de citas y de datos y demás, pero no te resuelve el asunto. No es un jurisprudente, no es una persona jurisprudente, porque esto es una prudencia, es un saber hacer. Aquí hay una alegoría, una pintura alegórica que me gusta poner de Tiziano, ¿no? Que se llama la alegoría de la prudencia y refleja las tres etapas digamos, de la persona humana, en este caso del hombre, porque están dibujados hombres, ¿no? Pintados hombres. La juventud identificada con el perro, la madurez con el león y la vejez con el zorro. La prudencia como algo que se va adquiriendo a lo largo del tiempo. Para nosotros, bueno, ya lo dije hace un momento, ¿no? El texto legal es necesariamente autoritativo. Es cierto, a ver, es cierto que no solo interpretamos hechos, pero me voy a dejar de compartir. Es cierto que no solo interpretamos derecho, es cierto que interpretamos hechos también. Aunque mi clase se está dirigiendo, como habrán notado, exclusivamente hacia el aspecto jurídico. Pero es cierto, también interpretamos hechos. Y cuando interpretamos hechos, le ascribimos sentidos. Y cuando le ascribimos sentidos, tenemos que dar razones del sentido que estamos adscribiendo. Voy a poner un ejemplo con una experiencia personal. Disculpen que me ponga de ejemplo, pero bueno. El caso es el siguiente. Es un caso real. En mi otra vida, en mi vida de consejero electoral hasta el año pasado, nos tocó un asunto muy interesante. Denuncian una serie de actos en un procedimiento sancionador y entre los actos que pretenden comprobar está la compra de votos. Entonces llega la representante del partido muy enojada, bueno, con mucha emoción a la oficina. Es que está la prueba, doctor, que estaban comprando votos. Ok, a ver. Vamos a ver las pruebas que se desahogaron en la audiencia, ¿no? Y se desahoga un video. Y en el video, les voy a narrar lo que yo vi y ustedes me van a ayudar a pensarlo, ¿no? Se ve un señor que está como detrás de un poste. Es que ese es el que estaba comprando los votos, mire, se está escondiendo. ¿Ok? Pasan el pequeño video y es un señor que se está como que escondiendo detrás de un poste. Yo les preguntaría, ¿podríamos sostener con ese video que hubo compra de votos? Difícilmente. Alguien de ustedes me podría levantar la mano y me diría, bueno, pero es que si lo adminculamos con estos, sí, sí estoy de acuerdo. O sea, si hay otros elementos en el expediente, pero lo que hay es un video. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ascribirle un significado al hecho de que el señor esté detrás de un poste. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese significado puede ser muy variado. Puede ser que se esté escondiendo porque alguien no lo quiera ver.
Eso es cierto. Puede ser una persona incómoda o molesta porque sienta que en la calle alguien lo está grabando y por qué me está grabando. Puede ser, si cualquiera de ustedes ha tomado el autobús, el camión en un lugar donde no haya paradas de autobuses, que ves que luego hace mucho calor, ¿no? Hay mucho sol, y entonces está la sombra del poste y como que te vas formando en la sombrita del poste, ¿no? Para que no te pegue el sol, ¿no? Pero yo, ¿cómo puedo escribir el significado de es que ese señor se está escondiendo detrás de un poste porque acaba de comprar votos? Como autoridad, ¿qué razón, o sea, qué argumento puedo dar para justificar esa interpretación? Respetuosamente yo no la encontraba. A lo mejor es mi propia incapacidad, pero de un video de un señor atrás de un poste, yo no, ¿cómo brinco a decir que lo que está haciendo había comprado votos? Creo que eso no lo podría yo decir. Permítame un segundito. Pero hay otras ocasiones que sí podemos interpretar y asignar significados a los hechos. Les voy a platicar otra anécdota. Compañero Rodrigo Sandoval, te voy a pedir que me vayas siguiendo para que me ayudes a encontrarle solución a este caso, que es un caso real también. En un municipio, ya en la época en la que ya había reelección, el señor presidente municipal y un regidor, que son parientes además, en época de pre-campaña, ya muy cerca, a días literalmente de iniciar campaña, se organiza un gran evento en el municipio, ¿no? Donde van a entregarle a las personas que viven ahí, les van a entregar láminas, les van a entregar cemento, les van a entregar tabletas, les llevan música, les hacen una comida, un eventote, un evento. Y hablan el señor presidente municipal a días, casi horas de pedir licencia, y el señor regidor, y hablan de lo que ha avanzado el municipio y de lo que puede seguir avanzando. Yo te preguntaría, Rodrigo, ¿tú por qué crees que hicieron ese evento, en ese momento y con ese discurso? Sí, buen día, doctor. Mire, en ese sentido, en primer lugar, estaríamos ante un problema de conflicto de interés y también estaríamos ante un problema sumamente ético por la cercanía, el parentesco que tienen y por el momento político en el que lo están realizando. Se puede hablar que sin duda alguna lo están llevando a cabo con una finalidad de proselitismo político. Presentar tal vez los avances en ese momento y sobre todo la cuestión ética tiene que ver mucho con lo que están realizando. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Y creo, salvo mejor comentario de su parte, que todos estaríamos tentados o tentadas a aceptar el criterio de Rodrigo. A ver, ¿qué están haciendo? Están haciendo un acto anticipado de campaña, claramente. Se están empezando a promover ya, antes de. Y además que había otras irregularidades de fondo, ¿no? Es lo que Daniel González Lajer, en la interpretación de los hechos, le ha llamado el principio de racionalidad mínima. Las personas hacemos las cosas porque queremos obtener un objetivo, ¿no? Un fin. Entonces, estos señores, ¿qué objetivo querían? Simplemente que la gente tuviera sus tabletas, que la gente tuviera su cemento, que la gente tuviera sus láminas. Para que la gente tenga eso no tienes que ser un evento, ¿no? Simplemente puedes ir, pasen a tal lado y recójanlas, ¿no? Entonces, sí es cierto, también los hechos los interpretamos y también tenemos que dar razones respecto de los hechos. Vi que me anotaron algo en el chat, a ver, déjenme ver, ¿qué dice? Promoción personalizada, sí, claro, sí, no, fue un caso terrible, ¿no? Y luego, fíjense, les voy a platicar algo, ¿eh? Y todo esto que les estoy platicando se los puedo contar porque ya son hechos juzgados, ¿no? Usaban los colores de su partido, lo cual es muy común, pero además, ¿saben cuál fue el lema del evento? Y perdonen la expresión que utilizaron, era el pajarote que cumple. Y su partido tiene un pájaro en el logo. O sea, más acto anticipado de campaña era imposible. O sea, lo único que les faltó fue decir vota por nosotros. Eso, y no lo dijeron, yo creo, porque se les olvidó. Pero fue lo único, fue un caso clavado, digamos, un caso de laboratorio, de libro, de manual, de acto anticipado.
Adelante, Rodrigo, ¿querías comentar algo? Sí, doctor, en este contexto que damos del ejemplo que me estuvo narrando, quiero preguntarle dentro de ese contexto, ¿qué opina usted de los últimos actos o actividades que ha estado realizando la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde tal vez para alguna corriente, algunas personas se consideran como actos anticipados de campaña, dado que ha dado giras con el presidente de la República al interior del país precisamente, y se ha presentado de una manera muy proselitista en algunas, se puede decir, en algunas actividades dentro de la Ciudad de México, y algunos otros teóricos, algunos otros conocedores de la materia electoral consideran de que no son actos anticipados de campaña. Dentro de ese contexto y dentro de este contexto también de la interpretación de los hechos, yo le quiero preguntar a usted, de acuerdo a su criterio, ¿se puede considerar un acto anticipado de campaña o simplemente son ejercicios de gobierno que tiene esta funcionaria pública? Para analizar un acto y determinar si puede ser un acto anticipado o no de campaña, hay que considerar varios elementos. Uno de los elementos que, por ejemplo, en el caso que narré resultó fundamental es la temporalidad. Mientras más cerca estamos del inicio del proceso electoral o incluso ya dentro del proceso electoral, más cerca de campañas o de precampañas, esto se juzga con mayor rigor. Entonces, el elemento personal resulta, el elemento temporal resulta fundamental. También resulta fundamental el elemento objetivo, esto es el contenido, del contenido. Es normal que las autoridades hablen de sus logros, de sus proyectos y demás. Sí, forma incluso parte de la propaganda gubernamental que incluso es perfectamente lícita y que puede tener distintas manifestaciones. Ahí el tema es, para hablar específicamente de lo que tú me preguntas, de actos anticipados, el tema a considerar es la oportunidad del mensaje y el contenido del mensaje. Esos serían los dos parámetros con los cuales podríamos nosotros realizar una apreciación. Ahora, ¿puede dar lugar a denuncias? Les voy a platicar una cosa que me tocó ver. Créanme que esto no es inventado. Para el proceso electoral local de 2012, a mí me tocó ver un asunto donde denunciaron la propaganda colocada en una piedra. Una piedra. No piedras en un cerro formando el logo del partido, no. Una piedra en un camino rural que le habían puesto vota por tal. Bueno, por esa piedra se inició un procedimiento sancionador. Lo que estoy tratando de decir es que se pueden iniciar procedimientos, se pueden realizar denuncias por distintos actos, porque las partes consideren que dan lugar a una violación a la legislación electoral. Otra cosa es lo que determinen las autoridades. Esa sería mi respuesta. Bien. Voy a regresar, después de este par de ejemplos sobre interpretación de los hechos, voy a regresar a la presentación. Cultura jurídica. Yo les preguntaría, ¿cuál es la cultura jurídica en México? Es una pregunta retórica, no es para que me la contesten, es para que ustedes la piensen. ¿Cuál es nuestra cultura jurídica en México? Pero más aún, ¿cuál es la cultura jurídica en tu lugar? Ahí desde donde estás tomando esta clase en el aula virtual, yo no sé, pero a lo mejor aquí tenemos gente de Tampico, que tenemos gente de Mante, o tenemos gente de Chingahuapan, o tenemos gente de San Juan del Río. ¿Cuál es la cultura jurídica en la que tú has sido formado, en la que tú has sido formada y de la que tú formas parte? Porque esa cultura jurídica determina en buena medida los límites de la interpretación y de la argumentación que te es pertinente. Esta es solamente una referencia para que ustedes la tengan, porque en un país como México, que es un país multicultural, o digamos un país pluricultural, se vuelve fundamental abrirnos a eso, al entendimiento de que el derecho, la interpretación y la argumentación son fenómenos culturalmente determinados. Voy a poner un ejemplo. En ocasiones decimos, escuchamos, ¿no? Yo se lo he escuchado mucho, sobre todo a líderes empresariales. El estricto apego al Estado de Derecho, la estricta aplicación de la ley, la exacta aplicación de la ley.
Y quienes tenemos algún tiempo en esto, sabemos que eso no existe, o que muchas veces no existe, que las leyes se tienen que interpretar. Y yo les quiero pedir que nos centremos en este símbolo que tenemos aquí, ¿no? Dependiendo del lugar desde donde estén tomando la clase, pero en muchas ciudades de nuestro país tenemos esta figura de los condominios cerrados, ¿no? Que son ahora las nuevas vecindades, o sea, no, ya vivo en condominio cerrado, ¿no? Ya soy del Alta, ¿no? ¿Cuál del Alta si compartes pared con el de junto y hasta hueles cuando están cocinando los frijoles, ¿no? Pero bueno, ya se siente uno como distinto, ¿no? Ya hasta caminan distinto. Yo me acuerdo de una privada en la que vivía, que una vez en una reunión de colonos, esas reuniones que son de condóminos larguísimas y que son una... A mí no me gusta, perdón. Si alguien aquí es presidente o presidenta de colonos, de antemano le ofrezco mis disculpas. Y entonces una vecina se quejaba amargamente porque dijo, es que dejaron entrar a una cacahuatera. Me acuerdo, a una cacahuatera. Una señora entró a vender cacahuates y la otra estaba ofendidísima. ¿Cómo se había metido una cacahuatera a la privada, ¿no? Entonces pusieron un letrero como este. Prohibida la entrada a toda persona no autorizada, ¿no? Prohibida la entrada, muchas veces dicen, a todas las personas ajenas a esta privada. Y entonces uno podría decir, ahí está, doctor, ese es el ejemplo de una norma que no requiere interpretación. Y que además, aplicarla ni siquiera requiere justificar. O sea, no requiere dar razones, no requiere argumentar. Y yo les diré, ¿están ustedes seguros? Vamos a poner dos casos, ¿no? Un caso claro donde no, un caso claro donde sí, y vamos a ver lo que hay en medio. Un caso claro donde no. La señora cacahuatera de la anécdota, pues ya no puede entrar, ¿no? ¿Quién sí puede entrar? La dueña de la casa que se quejó de la cacahuatera. ¿Estamos de acuerdo? La que no puede entrar y la que sí puede entrar. Ahora, los casos que están en medio. Un actuario que va a embargar, que es ajeno, ¿puede entrar o no puede entrar? Porque trae una orden judicial, ¿eh? Claro, el presidente de colonos, como se sienten con más poder que el señor Putin, te va a decir que no. Pero trae una orden judicial, una orden de un juez o de una jueza. El CAE, que viene a cumplir un mandato constitucional, que dice la Constitución que usted tiene que ser funcionario de casilla. ¿Puede o no puede entrar? Porque también es ajeno. La ambulancia que va a recoger ahí a una persona que tiene algún problema de salud, que también son ajenos los de la ambulancia. ¿Pueden o no pueden entrar? Es más, vamos a hacerlo más. ¿Se acuerdan ustedes de estos compañeros que andan los fines de semana muy temprano tocando las puertas, diciendo que traen la buena nueva, que traen la buena noticia? Ellos pueden entrar o no pueden entrar, porque déjenme decirles algo. Traen la autorización de hasta arriba, ¿eh? Vienen por instrucciones del de hasta arriba. Ahí tú si no los dejes entrar, si no los oigas. En todos estos casos que estoy narrando, a lo mejor el compañero José me puede decir, bueno, es que se entiende. La compañera Maribel me puede decir, es que el valor mayor. El compañero José Pedro me puede decir, bueno, pero es que se justifica. Ah, ok. Pero entonces, resulta que en todos esos hicimos una interpretación. Que en todos esos hicimos una interpretación para decir, pues la regla que parece tan clara tiene excepciones. Y en cada uno de ellos tendremos que dar buenas razones de por qué sí. Por tanto, perdón, las normas se interpretan. Y más cuando hablamos de normas de principios. A ver, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando se empezó a hablar en México de paridad en la integración de órganos colegiados. A mí me tocó ese tema siendo consejero. Paridad en los órganos colegiados. Ok, pero ¿qué se entiende paridad en un órgano colegiado impar? Impar. ¿Cómo se interpreta eso? Y la interpretación que le des, ¿cómo la vas a justificar? Ah, pues es que se entiende, pues está bien fácil, doctor, paridad es mitad y mitad. Sí, pero son 7. En el ayuntamiento son 7, ¿cómo lo hacemos? Porque no podemos mochar a uno, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Hay que interpretar, hay que escribir significado y hay que justificar ese significado. Este es un libro que a mí me gusta mucho, se lo recomiendo, La argumentación como derecho, del doctor Jaime Cárdenas. Esta imagen es de la edición de Jurídicas de la UNAM, pero hay otra edición del Centro Carbonell. Ambos me parecen, o sea, es el mismo libro, ¿no? En 2 ediciones distintas. Me parece un libro interesante, un libro muy, muy práctico, ¿no?
y nos pone en crisis esto de la exacta aplicación del derecho. Cuando nosotros interpretamos y argumentamos, partimos de varios elementos. Primero, de los principios generales del derecho, que funcionan como tópicos. Pero aquí me quiero detener un momento, a ver. Voy a dejar de compartir. En la retórica clásica, un tópico, un topoi, es un lugar común que utilizamos para construir argumentos. Y es una especie de metáfora de algo. Por ejemplo, un topoi es, o un tópico es cuando la ley te dice, ¿no? Un buen padre de familia, una buena madre de familia. Ese buen padre de familia o esa buena madre de familia, lo sabemos, nunca ha existido. Nunca ha existido, es un topoi, es una idea general. O, por ejemplo, en la gestión de negocios, ¿no? Cuando se dice, se gestionará como si fuera negocio propio. Entonces, es un tópico, son tópicos. En el derecho trabajamos mucho con tópicos para construir nuestros razonamientos. Pero tenemos que tener cuidado con algo. No debemos confundir un tópico con un estereotipo. Son dos cosas distintas. Y tenemos que estar atentos a eso. Hay estereotipos que se quieren presentar como tópicos, que a veces las partes nos los aducen como tópicos. Acaba de haber un asunto muy relevante que resolvió la Suprema Corte sobre este tema, ¿no? Y lo platico porque es público, ahí está, si siguen las cuentas de la Suprema Corte lo podrán ver, ¿no? Una jueza de distrito pues, está ahí en un asunto familiar personal y entonces pues se argumenta que ella no debe de quedarse con la custodia porque la gente que trabaja en el Poder Judicial trabaja mucho, tiene mucha carga horaria, entonces no va a poder cuidar a su hija. Parece un tópico, porque uno diría, bueno, pues sí es cierto, yo tengo un primo que trabaja mi esposo, mi esposa, mi amigo trabaja en el Poder Judicial y sí, la chapa está bien intensa, ¿no? Pero ahí se está usando como un estereotipo en contra de la jueza. O sea, la están castigando por ser jueza. O sea, el argumento se está usando, el topoi, el pretendido topoi, en realidad es un estereotipo. Les voy a poner un asunto que también me tocó ver. Viene el 10 de mayo, ¿no? Entonces, pues viene el Día de las Madres y todo esto. Entonces, una diputada, con cargo al erario público, pone varios espectaculares en una ciudad, felicitando a las madres en su día, con distintos mensajes, ¿no? Pero fueron 2 o 3 espectaculares con el mismo mensaje, y el mensaje era, porque ser madre es el estado perfecto de la mujer. Ese era el mensaje de la diputada, pagado con dineros públicos. Y ojo, no les estoy hablando de, sí, pues, seguro eso fue en 1940, no, fue en 2019, 2019-2020. Perdón, ese es un estereotipo. Ese es un estereotipo. Y en tanto estereotipo, pues implica discriminación. Ay, es que se entiende, es que no se entiende. Es que es la creencia común, no, señora, eso no es un tópico, eso es un estereotipo. Usted está estereotipando. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando utilizamos un tópico de que sea eso y no un estereotipo. ¿Me van siguiendo? Es de lo que se quejan mucho de lo que le llaman los perfiladores en Estados Unidos, ¿no? De repente ven a un hombre de apariencia latina, joven, de gorra, lentes oscuros, la ropa muy baggy, muy suelta, los pantalones como medio caídos, que va caminando por un barrio donde vive pura gente blanca, y llega la policía y lo detiene. ¿Y por qué lo detienen? Pues porque no parece de allí. Ah, ok, ¿y esa es una justificación? No, es que parece usted ladrón. Ah, parezco ladrón. ¿Se fijan? Son estereotipos. Tenemos que tener mucho cuidado de que cuando trabajamos con derecho, utilicemos tópicos, pero no estereotipos. Lo cual implica cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Esto sucede mucho, sobre todo cuando pensamos en el cambio en los modelos acerca del tratamiento jurídico de la discapacidad y demás. Bueno, voy a regresar a la presentación para seguir avanzando. Los principios constitucionales. A ver, hay ciertos principios estructurales del Estado mexicano. Por ejemplo, voy a poner un caso, separación iglesia-Estado. Es un principio estructural del Estado mexicano.
en cualquier área del derecho eso puede tener un impacto. Pero también cada materia puede tener sus propios principios, incluso dentro de la Constitución. Por ejemplo, en la materia electoral, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, los principios del voto, ¿no? Libre, personal, universal, directo. Entonces tenemos que atender a esos principios de la materia. Y el tema, desde luego, las reglas de interpretación. Ahora, aquí vamos a entrar con lo interesante. Aquí está. Les quiero pedir que hagamos un ejercicio. No es para que me lo digan, sino para que ustedes lo piensen. ¿Qué piensan ustedes acerca del derecho? No qué te dijeron, sino tú qué piensas. ¿Para qué sirve el derecho? ¿Cuál es la función de la judicatura? ¿Cómo se relaciona el derecho? Sobre todo porque estamos en sede electoral, ¿no? El derecho, la judicatura con la democracia. Cuando te pregunto para qué sirve el derecho, no quiero que tú te respondas, pues es que me enseñaron que García Maínez, no. Tú, ¿para qué crees que sirve el derecho? Porque eso va a definir tu postura epistemológica. Y de antemano les digo, todas y todos, en este salón virtual, y desde luego me incluyo, tenemos una postura epistemológica. Todos. Porque todos y todas creemos que el derecho sirve para algo. A lo mejor la compañera Maribel me levanta la mano y me dice, está muy fácil, doctor. El derecho sirve para conservar el orden, me diría Maribel, ¿no? Está bien, es una postura, ¿no? Claro, yo le preguntaría, bueno, ¿y el orden social que tú ves te parece actualmente un orden que merece ser conservado? A lo mejor me dice que sí, está bien, a lo mejor me dice que no, y entonces, bueno, pues hay que pensar otra cosa acerca del derecho. Pero me levanta la mano Rosalba y me dice, no, doctor, yo creo que el derecho sirve para cambiar un orden social injusto. No me importan, no me interesan las respuestas personales que ustedes se den, porque lo importante es que ustedes se las den, que ustedes se pregunten acerca de esto. ¿Para qué sirve el derecho? ¿Tú para qué crees que sirve el derecho? ¿Tú para qué crees que sirve la judicatura? Sobre todo en materia de derechos humanos, sobre todo en materia electoral, es, como dicen algunas y algunos, esencialmente un poder contramayoritario. Es algo más que un poder contramayoritario. El día, ¿cuándo fue? El viernes, en esta feria del libro que organizó la Corte, le presentábamos un libro su último libro a Roberto Gargarella, ¿no? Y Roberto plantea un modelo de constitucionalismo deliberativo, de constitucionalismo dialógico, donde, por ejemplo, la judicatura no tenga la última palabra, o la judicatura no sea necesariamente siempre contramayoritaria. Bueno, lo que te estoy tratando de decir es que hay distintas posibilidades o distintas formas de pensar esto. Y particularmente cuando hablamos de cuestiones de derecho electoral, de derecho constitucional, de derechos humanos, ¿cuál es la relación entre derecho, entre judicatura y democracia? Miren, esto es tan importante que pues, uno de los grandes teóricos vivos del derecho, que es Luigi Ferrajoli, tiene su propia teoría de la democracia, ¿no? Cuando dice que un Estado democrático se legitima no solamente o no principalmente por seguir la regla de la mayoría, sino por respetar los derechos de las personas, que es una concepción que yo no comparto, pero lo relevante no es que yo lo comparta, lo relevante es que ahí está. Y sabemos que uno de los temas más importantes del derecho constitucional en la actualidad es ese, es la tensión entre democracia y judicatura, entre democracia y constitución. Entonces, lo que yo te pido es que te preguntes eso, porque esto es fundamental para lo que sigue de nuestra propia sesión. ¿Para qué piensas que sirve el derecho? Pero insisto, no quiero que respondas, te pido, por favor, amablemente, que no te des una respuesta de cajón. No se trata de que voltees, agarres el García Maínez y aquí dice en la página 20 que no, tú. ¿Cuál es tu postura? Tu postura. Porque sostengo que a partir de la postura de cada quien, trabajamos o hacemos la interpretación y la argumentación de forma distinta. Y al final de cuentas, ya después de esta clase, si quieres, pues le vas a poner nombre, ¿no?
Entonces la compañera perdón, Anilú, a lo mejor terminando la clase se pone a investigar y dice, pues mire, resulta que mi postura es jurídica, es de epistemologías del sur. Y el compañero Diego me dice, termina siendo positivista kelseniano. Y el compañero Salvador, positivista hartiano. Y la compañera Rosalba nos va a decir, no, pues mire, yo soy de las corrientes críticas del derecho. No importa, lo que importa es que ustedes lo hagan consciente. Bueno, vi que este ejercicio generó algunas... ¿Ya me ven y me escuchan de regreso? ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno, decía yo que se habían levantado varias manitas. Rodrigo, adelante, Rodrigo, te escuchamos. Sí, muchas gracias, doctor. Sin duda alguna, cuando se habla del concepto derecho, pues vamos a tener una singularidad o una gran variedad de finalidades que tiene el mismo. Sin embargo, pues desde un punto de vista práctico y desde mi criterio muy personal, yo pudiera decir que tiene dos finalidades fundamentales. La primera de ellas es regular la conducta del hombre en sociedad y la segunda, yo podría decir que se refiere hacia, como usted bien lo comentaba al inicio de esta ponencia, resolver problemas a través de la jurisdicción. Entonces yo pudiera decir bajo mi criterio que tiene esas dos finalidades sin menoscabar que pudieran desprenderse muchas otras desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teleológico, desde el punto de vista deontológico, axiológico, pero desde mi punto de vista, regular la conducta del hombre en sociedad y resolver problemas. Muchas gracias, Rodrigo, por compartirnos tu postura personal. Y es muy interesante porque, por ejemplo, podríamos decir que Rodrigo tiene una concepción antropocéntrica del derecho. Entonces, a lo mejor ahorita nos levanta la mano Arturo y nos dice, bueno, pero es que debemos hacer un lado el antropocentrismo porque hay ciertas cuestiones que el derecho ya está empezando a regular, como por ejemplo los derechos de la tierra, los derechos de los ríos, los derechos de los animales, y no me estoy refiriendo a una cuestión de derecho ecológico, ¿no? No, me estoy refiriendo a derechos de... Y alguien aquí me podría levantar la mano, oiga, doctor, es que ahora ya también se está hablando de derechos de las inteligencias artificiales. Eso es lo interesante justamente de hablar acerca del derecho. Ya que ustedes han pensado, como muy gentilmente ahorita nos decía Rodrigo, ya que ustedes han pensado en su visión acerca del derecho, entonces vamos a ver cómo se aplica eso respecto de nuestro tema, que es interpretar y argumentar. Miren, yo sostengo, y pues veremos si ustedes comparten o no mi postura, yo sostengo que la postura epistemológica que tenemos acerca del derecho determina nuestra interpretación y nuestra argumentación. Hay quien dice, no te metas en broncas, o sea, los jueces estudian el asunto, ven quién creen que deben de ganar y luego construyen la sentencia. Sí, puede ser, pero en realidad uno lee con unos lentes los asuntos a partir de su postura epistemológica. O sea, de lo que uno cree que para qué sirve el derecho, para qué sirve la judicatura, y en estos temas que nos ocupan, para qué sirve la relación entre derecho y democracia, ¿no? Bueno, y entonces hay dos posturas, en general, hay más, pero digamos como generalizaciones, dos posturas acerca de la interpretación y de la argumentación. Le pediría a la compañera Rosalba, si estás en computadora y se ve bien, si nos puedes ayudar a leer esta lámina, por favor.
Claro que sí. Interpretación como labor arqueológica. Se trata de encontrar las piezas que nos hagan reconstruir el razonamiento de quien elaboró la norma. Partimos de asumir que los textos tienen un significado que ya se encuentra en ellos y que nuestra labor es descubrirlo. Entre paréntesis, interpretación solo desde el documento. Interpretación como descubrimiento. El texto jurídico tiene una fuerza autoritativa innegable, pero contiene solo una parte del significado, pues la totalidad del mismo se construye mediando con la realidad cultural en el contexto de aplicación, entre paréntesis, interpretación más allá del documento. Muchas gracias, Rosalba. A ver, esto requiere algunas explicaciones, alguna argumentación, diríamos, ¿no? Requiere alguna explicación. Hay algunas juristas, algunos juristas que creen que un texto normativo, un texto jurídico, una ley, ya tiene adentro un significado. Ya hay un significado definido. Entonces tú lo abres y lees y dice, robo es apoderarse de cosa ajena sin consentimiento de quien legalmente pueda darlo. O lees, las boletas deben estar en posesión de los presidentes y presidentes de mesa directiva de casilla 5 días antes de la jornada electoral. Lees el texto normativo y asumes que ese texto ya tiene ahí un significado. Ya hay un significado allí, un significado cerrado, único, que tú vas a encontrar. Tu función es encontrar a Wally, ¿no? Es encontrar el significado que ya está en el texto. Por eso digo que es una labor arqueológica, porque es un irte hacia atrás, irte hacia atrás. Quien hace quien considera esto, bueno, ahorita voy a avanzar, porque si no me voy a empezar a enredar. Por otra parte, hay quienes consideran que no, que es cierto, es un texto autoritativo, porque es la ley, o es la Constitución, o es un reglamento, el texto autoritativo que sea, que tiene una fracción del significado, que tiene parte del significado de la norma, pero que no lo tiene todo, sino que tú debes de construir el significado, sí a partir del texto, porque es autoritativo, pero también a partir del contexto. Esto es, que el contexto, o sea, el momento social, histórico, cultural, que el momento en el cual realizas la asignación de significado es relevante y que entonces los textos jurídicos no tienen un significado único para siempre, sino que ese significado se va modificando a lo largo del tiempo. Vamos a verlo con esto. A ver. Miren. No, aquí me voy a quedar. Bien. ¿Andamos de tiempo? Bien. Vámonos les voy a decir, algunos tipos de argumentos y ustedes me van a decir a cuál de estos dos creen que le iría más. A ver, argumento histórico. ¿Cuál de estos dos jueces creen que lo usaría más? ¿El primero o el segundo? O sea, por ejemplo, el recurrir a las exposiciones de motivos para encontrar el sentido, el recurrir a los trabajos preparatorios. ¿Cuál de los dos tipos de juez o de jueza creen que lo usaría más? ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, el recurrir a los trabajos legislativos o a la exposición de motivos, ¿cuál de los dos tipos de jueces o juezas creen que lo usaría más? La interpretación solo desde el documento. Solo es el documento, o sea, el primero, ¿no? El intérprete como arqueólogo. Yo creo que la compañera Rosalba tiene razón. A ver, hay varios presupuestos de la interpretación como arqueología que nos marcan la argumentación. Primero, se parte del supuesto de que el derecho es un sistema cerrado, de que puede haber lagunas en la ley, nos enseña Norberto Bobbio en su estupenda Teoría General del Derecho, puede haber lagunas en la ley, pero no hay lagunas en el derecho. Son dos cosas distintas.
La ley puede tener una laguna, pero la laguna se integra o se colma desde el derecho. Es un intérprete o es una intérprete que considera que el legislador ya dio un significado a la norma. Es lo que en Estados Unidos les llaman los originalistas. El mejor ejemplo era Antonin Scalia, ¿no? Pero, por ejemplo, todos los justice, todos los ministros, ministras de la Corte, nombrados en la época de Donald Trump, por ejemplo, Grush, Barrett, todos ellos son originalistas. Esta escuela lo que sostiene esencialmente es que un texto de la ley, un texto constitucional, un texto legal, se tiene que interpretar a partir de lo que entendían quienes lo hicieron. O sea que si tú estás trabajando con un material constitucional de 1870, el significado que le tienes que adscribir es el mismo de quienes hicieron ese texto de 1870. De que si tú estás interpretando una ley hecha en 1952, tú el significado que le tienes que adscribir es el de 1952. Por eso decimos que es una labor histórica, es una labor arqueológica. ¿Cómo vas? Bien. Y este tipo de jueces o juezas van a tender más hacia ciertos argumentos, o sea, hacia ciertos razonamientos para explicar sus decisiones. En primer lugar, hacia la argumentación sistemática. ¿Por qué? Porque la argumentación sistemática parte de considerar que el derecho es un sistema cerrado y que se puede resolver todo desde el propio derecho, desde el propio derecho. Incluso normalmente desde el propio texto que estás interpretando. Va a recurrir también más a una interpretación, una argumentación de tipo histórica, pero además bajo una perspectiva no evolucionista. Entonces te va a decir, a ver, ¿qué quería decir esta disposición constitucional? No sé, vamos a poner un ejemplo. Artículo 27 de la Constitución. La expropiación se puede realizar mediante indemnización, pero mediante es antes, durante o después. No sabemos porque no es un adverbio de tiempo. Entonces tenemos que reconstruir. Entonces te van a decir, a ver, ¿qué entendían los constituyentes del 17, que fueron los que pusieron el adverbio mediante? ¿Qué entendían? ¿En qué momento? Entonces va a ser una argumentación en la cual se van a ir a la exposición de motivos, se van a ir a las iniciativas, se van a ir a los trabajos preparatorios, se van a ir al diario de los debates, a ver qué fue lo que se dijo. Y si no aparece allí, pues, ¿cuáles eran las opiniones reinantes en aquel momento? ¿Cuáles eran los libros que se leían de derecho? Las influencias que se reconocieron. Por ejemplo, no sé, Emilio Rabasa, ¿no? Bueno, ¿qué escribía don Emilio Rabasa acerca de eso en 1917 o por fechas cercanas? Por eso digo, insisto, que es unirse hacia atrás. Por contrapartida, la interpretación como descubrimiento, el juez que piensa o la jueza que piensa que interpretar es descubrir, va a utilizar otro tipo de argumentos. Por ejemplo, el argumento sociológico. Voy a poner un ejemplo que me parece a mí muy interesante. Seguramente todas y todos conocen ese asunto tan famoso norteamericano que es el Brown versus Board of Education, el asunto que destierra la segregación racial en las escuelas de Estados Unidos. La parte medular del asunto está en un pie de página, creo que es el 4, no me acuerdo el número, pero es un pie de página, donde citan un estudio sociológico muy interesante que era tener a niños y niñas afroamericanos y ponerles dos muñequitos, un muñequito blanco y un muñequito de tez oscura. Y que ellos identificaran estos muñequitos y cuál escogían, ¿no? Y sobre todo, bueno, y escogían el blanco, pero además, ¿qué valores o qué significados atribuían? Y fue un estudio que les sirvió para decir que la segregación implicaba que una minusvaluación de los propios niños y de las propias niñas. Se sentían menos valiosos, pues. Eso es un estudio sociológico. Eso no fue preguntarse qué entendían los Founding Fathers en 1787 por segregación o por igualdad de las razas o por we the people, ¿no? Eso es un estudio sociológico que se hace al momento o que es muy reciente.
Entonces, no están construyendo a partir de lo que dijeron hace 10 años o 100 años o 150 años, sino a partir del hoy, del hoy. Claro, en el texto, porque el texto es autoritativo, pero el significado lo adscriben también con el hoy, con el hoy. En la interpretación como descubrimiento también, por ejemplo, se suele utilizar más el argumento científico. Esto es, la construcción a partir de explicaciones que nos vienen de disciplinas que no son exactamente del derecho. Que no son exactamente del derecho. Esto es muy evidente en otra sentencia también muy conocida, esta ya una sentencia mexicana, que es la sentencia del uso lúdico de la marihuana, que seguramente la han leído. Y recordarán cómo en esa sentencia hay un uso intensivo de estudios científicos, de cita de trabajos científicos de muy distintas disciplinas, criminalística, criminología, química, estudios sociológicos, cuestiones de salud, para construir una sentencia. Entonces, ahí también tenemos otro caso donde se construye a partir no del significado pasado, sino del significado el día de hoy. Desde luego, también hay toda una playa de argumentos. Voy a dejar de compartir un momento. También hay toda una playa de argumentos que se pueden utilizar, digamos, de ambos lados. Aquí lo que he hablado hasta este momento solamente ha sido, digamos, de preferencias. Por ejemplo, el argumento histórico también puede tomarlo un juez o una jueza, digamos, que cree que interpretar es adscribir sentido, pero lo va a usar no para conservar un sentido, sino para demostrar su evolución, para demostrar cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo y cómo lo que entendemos hoy no es lo que se entendía antes. Alguien de aquí me podría decir, doctor, pero suena un poco etéreo todo lo que está diciendo, ¿no? Les quiero poner un ejemplo de la materia electoral. Ustedes saben que a estas alturas del partido, por ejemplo, un hombre o una mujer que comete violencia política de género, pues se ve expuesto a la posibilidad de que se inscriba en un padrón y no pueda ser candidato o candidata. Es algo que sabemos ya en la actualidad. Pero esto se empezó a construir a golpe de sentencias, ¿no? Primero en Sala Jalapa y luego en Sala Superior. Y esto se construyó a partir de interpretar y de argumentar sobre una porción de los requisitos para ser candidato o candidata. Ustedes saben que todas las leyes ponen como requisito para ser candidato o candidata tener un modo honesto de vida, el modo honesto de vivir. Y entonces lo que se interpretó fue, un hombre que comete violencia política de género no tiene un modo honesto de vivir. ¿Estamos de acuerdo? Digamos, esa es la esencia de esto. Ahora, imaginemos que el asunto le hubiera tocado a un juez arqueólogo o a una jueza arqueóloga y le hubieran planteado esto, el abogado, la abogada, de concreto un abogado, le hubiera planteado, a ver, es que quien comete violencia política de género no tiene un modo honesto de vivir. Entonces este juez o esta jueza hubiera dicho, a ver, el modo honesto de vida es un requisito para ser candidato o candidata, y ha tomado su ley. Artículo 48. Para ser candidato o candidata se requiere fracción tercera, tener modo honesto de vivir. Ah, sí, es un requisito. Ahora, ¿qué significa modo honesto de vivir? Entonces hubiera dicho, bueno, pues tenemos que entender cuál era el significado que le daban quienes pusieron esta disposición. Y entonces se va a dar cuenta que es una disposición que viene desde el siglo XIX. Al menos, desde el siglo XIX. Entonces vamos a suponer que por medio de artes taumatúrgicas pudiera traer a la vida a un constituyente del 57, por ejemplo, ¿no? Y a uno de los grandes, a Francisco Zarco, una de esas luces del derecho constitucional mexicano. Y le ha dicho, oiga, don diputado, ustedes pusieron esto de modo honesto de vivir. Sí, nosotros lo pusimos, sí. Ok, oiga, es que tengo un problema, mire. Tengo un expediente donde me están diciendo que este señor candidato violentó a esta mujer candidata y cometió actos de violencia política de género y me están diciendo que entonces no tiene modo honesto de vida. ¿Usted qué piensa, don diputado? Constituyente. Entonces el señor, este espíritu que hemos revivido momentáneamente, lo primero que diría es, ¿las mujeres pueden ser candidatas? ¿Pueden ser candidatas? O sea, ya el concepto de violencia política de género, pues ya les sería totalmente ajeno, ¿no?
su primera pregunta, ¿las mujeres pueden ser candidatas? Es obvio, cuando crearon ese concepto, cuando crearon esa restricción, no pensaban en violencia política de género, porque ni siquiera las mujeres pueden ser candidatas. ¿Me van siguiendo? Entonces, este juez arqueólogo que estamos ideando en este momento diría, no, no tiene usted razón, porque mire usted, aquí en la exposición de motivos, aquí en el diario de los debates del 57, claramente dice que por modo honesto de vida se entiende el no robar y no andar de fraudulento, que era lo que se entendía en esa época. Por lo tanto, usted no tiene razón. El modo honesto de vida no tiene nada que ver con violencia política de género. ¿Me van siguiendo? Ese es el impacto de lo que estoy tratando de explicar. Tu postura frente al derecho, tu postura frente a la interpretación jurídica, tu postura frente a la relación entre derecho y democracia, marcan lo que tú vas a hacer con el derecho, la interpretación que tú vas a hacer y la argumentación que tú vas a construir. Desde luego, la idea de anclar la violencia política de género con el concepto o con el requisito de un modo honesto de vida se puede entender solo a partir de una judicatura o de un juez o de una jueza que vio que es cierto, la norma, el texto normativo es un texto autoritativo, pero que hay que llenarlo de sentido a partir de una realidad concreta. O como diría Jefferson, una generación no puede atar a la otra. Es un concepto polémico, pero a final de cuentas lo que estoy tratando de ilustrar es eso. Y es un ejemplo de cómo entonces la interpretación y la argumentación se ven afectadas según lo que nosotros pensemos acerca del derecho. Algunos otros argumentos que se suelen utilizar en sede constitucional y sede electoral, porque aquí ya hablé del histórico, ya hablé del sistemático, ya hablé del argumento, ay, se me fue ahorita. Bueno, el argumento analógico. El argumento analógico es otro tipo de argumento que solemos utilizar en sede constitucional y en sede electoral. La analogía, el argumento analógico, es un argumento que hay que utilizar con cuidado, porque a mí me da la impresión de que muchas veces no se construye bien. Todos los argumentos tienen sus reglas, pero el argumento analógico en particular tiene reglas muy específicas que tenemos que seguir. En el argumento analógico tenemos lo sabemos, ¿no? Un caso regulado y un caso no regulado. Entonces, la pregunta es si la conclusión jurídica del caso regulado se la podemos aplicar al caso no regulado. Para hacer esto tenemos que hacer varias cosas. Primero, tenemos que establecer las características del caso regulado y el caso no regulado, de cada uno de ellos, sus características. Después, identificar cuáles son las características esenciales de cada uno de ellos y cuáles son las características contingentes. Por último, verificar si las características esenciales son las mismas en ambos o si lo que es similar entre uno y otro son las características contingentes. Si las características contingentes son donde será la similitud, entonces lo que vamos a tener, si las características contingentes son donde será la similitud, entonces no se puede dar la analogía. Si en las características esenciales se presenta la similitud, entonces sí se puede dar la analogía. Creo que era un caso muy interesante de Michoacán, donde había un problema, un tema en cuanto al acceso a la representación proporcional, porque en los ayuntamientos, porque la legislación pedía un porcentaje muy alto de votación, no considera como el 20, el 30% de la votación, para que un partido tuviera acceso a las regidurías de representación proporcional. Y entonces, pues, se debatía la constitucionalidad de esa disposición. Y digamos que había dos posturas, ¿no? Había una postura que decía, pues es que la Constitución no dice nada. Entonces, o sea, dice que debe haber regidurías de representación proporcional, pero no establece las bases para asignarlas. Por lo tanto, se debe interpretar que es competencia de las legislaturas, pues, fijar las bases, ¿no? Y si una legislatura quiso poner el 20 o el 30%, pues es su decisión, está dentro de su autonomía o de su espacio de decisión normativa, ¿no? Bueno. Viene la segunda postura, que a la postre es la que, digamos, se impone en tribunales, ¿no? Dice, no, a ver. Tenemos un caso no regulado.
O sea, la Constitución no parece decir nada respecto de los ayuntamientos. Pero eso quiere decir que cualquier integración, que cualquier porcentaje es válido, vamos a ver. Y tenemos el caso regulado. El caso regulado es el Congreso, los congresos, donde sí está regulado, incluso el Congreso del Estado de Michoacán. ¿Cuáles son las similitudes, cuáles son las características de ambos casos, ¿no? Pues el Congreso es un órgano político, es un órgano colegiado que se integra por representación de mayoría y de representación proporcional. Los ayuntamientos, pues es un órgano colegiado, es cabeza del municipio, que se integra por dos principios, mayoría relativa y representación proporcional. Parece que hay buenas similitudes entre ambos. Parece que hay similitudes esenciales entre ambos. Bueno, una buena sentencia debe de demostrar que estas similitudes existen, si es que quiere aplicar la analogía, y entonces podrá decir que efectivamente la conclusión del caso previsto, esto es, de los porcentajes bastante menores, para que haya representación proporcional en una legislatura, son aplicables al caso del ayuntamiento. Déjenme conecto a la computadora. Listo. Lo que no se vale es que simplemente el juez o la jueza, el magistrado o la magistrada, digan, es que por analogía se entiende. No, no, no. Usted tiene que explicarlo. Usted tiene que desarrollar el argumento. Porque, y esto lo decía yo al inicio de esta sesión, porque vivimos en un Estado democrático y usted nos tiene que dar razones de su sentencia. No puede usted caer en una apelación de autoridad, ¿no? Pues porque lo digo yo, no, es que no basta que usted lo diga, tiene que demostrarlo. Voy a poner un ejemplo que probablemente sea claro para tratar de ser claro. Recuerden sus épocas en la secundaria y en la prepa, cuando llevaban matemáticas o álgebra, ¿no? Y venía el examen. Entonces tú tenías que entregar dos hojas, ¿no? La hoja de resultados y la hoja de operaciones. Interesan los maestros y las maestras, ¿no? Si no entrega la de operaciones, no vale. Una sentencia es igual, hablando de argumentación. En nada más que vienen en las mismas hojas, los resultados y las operaciones. Por lo tanto, tienes que desarrollar el argumento. Muy bien. Quisiera cerrar ocupándome en particular de una forma de argumentación que se ha vuelto, digamos, la principal cuando hablamos de derechos humanos, que es el tema de la ponderación. Me parece importante que nos ocupemos de ella, aunque sea por unos breves minutos, salvo las preguntas que ustedes quieran, desde luego, hacer, porque se ha vuelto la manera fundamental en la que nuestros tribunales de constitucionalidad, entonces estoy pensando no solamente en la Corte, abordan asuntos de derechos humanos. Y quisiera enseñarles el libro que me parece fundamental para esto. Han de decir que yo luego le cobro a los autores o a las editoriales para andar promoviendo libros, pero no me pagan nada. Este libro, que es el clásico de Aaron Barak, ¿no? Seguramente varios y varias lo tienen. Aaron Barak, Proporcionalidad. Proporcionalidad. Está editado en español por Palestra, que es una editorial peruana. A ver, yo sé que hay otros libros sobre proporcionalidad. Sé que está, por ejemplo, el método de Alexi, ¿no? Pero a mí me gusta explicar a partir del de Barak, por dos razones. Primera, porque Barak fue juez constitucional, o sea, es un jurista práctico, y construye su libro a partir de casos concretos. O sea, está pensado desde un jurista práctico para juristas prácticos. Eso me parece importante señalarlo. Segundo, porque es el libro que principalmente se utiliza en la Corte, en nuestra Suprema Corte. En los cursos de capacitación y demás, pues es el que usa. Entonces, digamos que por esas dos razones a mí me parece que es importante hablar de proporcionalidad a partir del libro de Barak. Lo primero que diríamos entonces es que la proporcionalidad es un método de argumentación que podemos usar cuando tenemos asuntos de derechos humanos. Y se usa cuando tienes un derecho humano que se encuentra con una limitación.
cuando prima facie, en el expediente, aparece un problema de un derecho humano que está aparentemente, porque todavía está aparentemente limitado. Hay una limitación en ese derecho. Hay muchos casos que podemos citar, ¿no? El caso de la marihuana, el caso del poeta de la bandera, el caso de por ejemplo, los casos Oaxaca, ¿no? Del matrimonio entre personas del mismo sexo, por poner un ejemplo. Entonces, la primera grada de este método es verificar si, al menos en apariencia, hay un derecho que está encontrando una limitación. Ese es el primer elemento. Por ejemplo, en el caso de la sentencia de la marihuana era el derecho a la libre configuración de la personalidad y la prohibición de consumir marihuana. En los casos Oaxaca es el derecho a la no discriminación y la limitación del matrimonio a parejas de sexo distinto. Entonces, ahí tenemos la primera grada, ¿no? Hay un aparente choque. Si no es un asunto de derechos humanos o no es un asunto donde haya una posible limitación a derechos, entonces no usamos proporcionalidad. Usamos otra cosa, pero no usamos proporcionalidad. Lo segundo es descubrir si la limitación al derecho tiene un fin adecuado. Nada más si tiene un fin adecuado. El que tenga un fin adecuado quiere decir que tenga un fin constitucionalmente tutelado. Entonces, el fin adecuado lo debemos desprender de la Constitución, no de mis creencias, no de mis suposiciones, no de que yo creo, no de que la tía que nos manda piolines de buenos días me dijo, no, sino de la Constitución, de la Constitución. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de la prohibición del uso lúdico de la marihuana, ¿cuál es el fin constitucionalmente tutelado? El derecho a la salud. Entonces uno podría decir, bueno, sí, existe un fin constitucionalmente tutelado. Entonces ya, sí vale. No, espérate, no hemos acabado. No hemos acabado. Ya identificamos que hay un choque entre un derecho humano o un derecho fundamental y una limitación. Ya identificamos que esa limitación se supone que se apoya en un fin adecuado. Ahora vamos a ver si ese fin es suficiente. La siguiente grada es que exista una conexión racional entre el fin, entre la limitación y el fin constitucional. Y que esa limitación sea necesaria. Lo voy a poner con un ejemplo. Supongan el caso siguiente. Una persona que anda en moto en la calle sin casco es multada porque no trae casco y el reglamento dice que tiene que traer casco. Entonces, se molesta, interpone algún medio de defensa y el asunto llega hasta el amparo, ¿no? Donde se debate que hay un derecho a la libre circulación, al libre tránsito, que me están limitando porque me están obligando a usar un casco, ¿no? Entonces tenemos que meternos a analizar el asunto. Parece sencillo, pero vamos a ver. Entonces vemos, a ver, ¿hay un derecho al libre tránsito? Sí hay. ¿Está limitado por la obligación de traer casco? Pues sí, porque si no traes casco en moto, no puedes andar en moto, ¿no? Entonces, ya pasamos la primera grada, sí hay limitación. Segunda grada. Esa limitación, o sea, al traer casco, ¿se relaciona con algún tipo de derecho? Con el derecho a la salud. Bueno, ya pasó 2 gradas del test. Ahora, perfecto. Hay una relación, hay una conexión entre la medida, el fin constitucional y el medio escogido, y entonces nos ponemos a ver, ¿por qué le piden usar casco? Porque la respuesta parece obvia, pero no necesariamente lo es. Entonces nos ponemos a ver la exposición de motivos, y en la exposición de motivos dice, del reglamento, es muy importante que las personas que andan en moto usen casco, porque en caso de un choque, o de un atropellamiento, el traer casco salva a la persona atropellada. Pero si el casco lo trae el motorista, no el atropellado. Pero la exposición de motivos dice que es para salvar al atropellado. Ahí no hay conexión, ¿se fijan? No hay conexión y no hay necesidad. No la hay. Ahora, alguien de ustedes me va a decir, oiga, doctor, usted se jaló los pocos cabellos que tiene para ponernos este ejemplo.
Y yo les diré, ¿no te ha tocado asuntos así? Donde la justificación es absolutamente fuera de lugar. Claro que te han tocado. Claro que sucede. Les voy a poner otro ejemplo, si no les gusta este ejemplo de la moto. ¿Se acuerdan el caso del amparo de Chihuahua, del amparo del corte de pelo de un joven de secundaria? Que lo estaban sancionando con expulsión porque no traía cabello corto, ¿no? Uno se pone a ver y obviamente lo gana. Pero la norma que le querían aplicar era una maravilla, era un perfecto, yo lo uso como uno de los ejemplos de defecto en técnica legislativa. Fíjense, la norma decía, me la aprendí de memoria, que los hombres, para entrar a la secundaria, tenían que llevar el cabello corto, natural, oscuro. Corto, natural, oscuro. Lo corto deviene inconstitucional, pero se puede cumplir. Pero lo oscuro natural, porque entonces si es güero, ya no puede, porque no es oscuro. Pues que se lo pinte, no, porque ya no es natural. O sea, es un ejemplo, una norma mal hecha, perdón. Por eso les digo que este ejemplo que les pongo de la moto, no crean que es una cosa tan imposible de que suceda, ¿no? Bueno, entonces la conexidad, la conexión y la necesidad. Regresemos por un momento al caso del uso lúdico de la marihuana, ¿no? Que, insisto, creo que es como el caso paradigmático para esto, ¿no? A ver, ¿en qué consiste la medida restrictiva? En que no se da permiso para consumir, portar, transformar, fumar marihuana. Ok, a ver, hay una relación entre la medida, esta prohibición de obtener un permiso, porque acuérdense que hay un amparo administrativo, y el derecho y el fin invocado, sí, nos dice la autoridad responsable, es para cuidar la salud. Y entonces dice la Corte, a ver, y si hay una relación, y se pone ya a citar una serie de ejemplos y de casos, y llega a la conclusión de que efectivamente sí, porque la marihuana sí causa daños a la salud. De repente hay gente que medio leyó la sentencia y dice, mire, la Corte dice que no, la Corte dice que sí causa daños. Lo que pasa es que dice, bueno, son distintos tipos de daño, dependiendo también si es un consumo consuetudinario o es un consumo ocasional. Entonces sí llega hasta esa grada. Pero entonces llegamos a la última, que es la grada de la proporcionalidad en sentido estricto, que es la última grada del test de proporcionalidad, que es la proporcionalidad en sentido estricto, también llamada ponderación, donde debemos de preguntarnos, a ver, la medida restrictiva del derecho, ya vimos que se vincula con un fin constitucional, ya vimos que hay una relación de necesidad, ya vimos que sí hay una conexión entre la medida y el fin constitucionalmente tutelado. La pregunta ahora es, ¿no habrá otra medida? ¿No existe otra medida que consiga el mismo fin, pero lesione de menor manera o afecte de menor manera el derecho que está siendo limitado? Esa es la pregunta. ¿No había dentro del arsenal de lo posible, de lo racional, otras medidas que igualmente tutelaran el derecho, que ya vimos que sí, es un fin constitucional, pero que a la vez limitaran menos, afectaran menos el derecho humano? Y en el caso de la marihuana, la Corte dice, ahí no, ahí resulta que sí hay una inconstitucionalidad. ¿Cómo lo construye la Corte? Y en ese caso usa, por ejemplo, aquí el argumento analógico, ¿no? La Corte dice, a ver, ya vimos que la marihuana sí es una sustancia que puede generar esta serie de problemas. Ahora bien, dice la Corte, existen otras sustancias que tengan esos efectos o incluso similares, a veces incluso más graves, que estén regulados por el Estado. Y la Corte dice, sí, el alcohol y el tabaco, que también son sustancias, que también afectan a la salud, que también depende el grado de afectación, si es un consumo consuetudinario o no, y demás cosas. Entonces la Corte dice, sí, están estos. Ahora, ¿hay una analogía? Sí, sí hay una analogía. Desarrolla la analogía. Aquí no la voy a desarrollar, pero desarrolla la analogía. Y la Corte dice, bueno, a ver, ¿cuál es el régimen jurídico del alcohol y del tabaco? Bueno, es un régimen especial en el cual no se le puede vender a los menores, no se permite el consumo a los menores, la compraventa está restringida, hay ciertos lugares donde esto no se puede consumir. Si viven incluso, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, se habrán dado cuenta que
pues en algunas de las calles del centro ya ni siquiera puedes fumar, aunque sean espacios abiertos, ¿no? Entonces, pues hay lugares donde no se puede fumar, no puedes fumar en el camión, en el restaurante no puedes estar fumando adentro, cosas por el estilo, ¿no? Y dice la Corte, entonces la medida de la prohibición de una autorización para consumir marihuana deviene no proporcional. No proporcional porque hay otras medidas que el Estado mexicano puede tomar para proteger o para tutelar el fin del derecho a la salud sin afectar en demasía el derecho a la libre configuración de la personalidad. Y entonces ahí se construye, insisto, el argumento a partir de la proporcionalidad. Desde luego, como probablemente varias y varios de ustedes estarán pensando, el test de proporcionalidad no elimina las subjetividades, no las elimina. Desde luego, puede señalarse esto, pero si somos sinceros, si somos sinceras, cualquier método de interpretación tiene su grado de subjetividad. Es más, cualquier método de argumentación. Es más, cualquier elección que hagamos tiene un grado de subjetividad. Pero es que recordemos algo, en el derecho no operamos con la lógica matemática. La lógica formal o la lógica matemática no busca convencer, solo busca mostrar. Entonces, ¿cómo se le enseña, por ejemplo, a un niño o una niña que 2 más 2 son 4? Se le pone un ábaco, se pone donde hay bolitas, y entonces se pasa de este lado, mira, 2 bolitas, 1, 2. Vamos a pasar otras 2 bolitas, 1, 2. ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4. Ahí está, 4. Pero no hay que convencerlo, simplemente hay que mostrarlo. Voy a poner otro ejemplo. La ley de la gravedad, ¿no? Solo se muestra. A ver, ¿qué tengo aquí a la mano? Que pueda yo aventar y que no me moleste si se rompe. Una galleta. Una galleta. Si la soltamos, la galleta se cae. Estoy mostrando la ley de la gravedad. Pero no tengo que convencerles de la ley de la gravedad. Si alguien de aquí me levanta la mano y me dice, oiga, doctor, no, fíjese, a mí no me convenció con eso, la suelta y se cae. No, a ver, a mí deme razones. Cualquiera de nosotros diríamos, a esa persona las cabras se le fueron al monte. Pues ya está bien que se cae, ¿qué más quiere, no? Pero nosotros en el derecho no obramos, no trabajamos con la lógica formal, trabajamos con la lógica retórica, que es la lógica de lo veraz, de lo posible, de lo creíble, pero que a veces no necesariamente es verdad. Voy a regresar a un ejemplo que les puse hace aproximadamente 1 hora. ¿Se acuerdan el caso que les platiqué de que supuestamente andaban comprando votos y que me pasaban un video de un tipo escondido atrás de un poste? ¿Saben qué? Pues dentro del campo de lo posible, puede ser que sí haya comprado votos. Puede ser que sí. Pero no hubo los elementos probatorios. La sentencia tiene que convencer. Un juez no puede decir, esto es robo porque yo lo digo. No es la galleta cayéndose. Ay, fíjate, ahora sí ya se rompió. No es la galleta cayéndose. Tiene que dar razones. Es robo porque pasó esto y esto y esto. Y se debe entender A y B y C. Y la corte dice que tal y la jurisprudencia dice que tal. Yo no puedo decir en una resolución, sí, ahí hubo compra de votos porque el señor se está escondiendo detrás de un poste. Cualquiera de ustedes me diría, doctor, está usted cayendo en un non sequitur. Esa es una falacia, ¿no? Que muy doctor. Esa es una falacia de que alguien esté detrás de un poste. ¿Cómo concluye usted que compró votos? Pero puede ser un problema de prueba. O sea, puede ser un problema de que simplemente no tuvieron los elementos probatorios. Pero la sentencia tiene que ser veraz porque tiene que ser congruente consigo misma. Nosotros tenemos que poder leer una sentencia y decir, pues sí, esto suena bastante posible. ¿Me van siguiendo? Porque una sentencia busca convencer. Pero la realidad es que solamente buscamos lo veraz, lo veraz. Y yo sé que esto puede ser un poco complejo, sobre todo para quienes piensen que siempre hay que buscar la verdad material. Sí, sí, claro que hay que buscarla, pero a veces no llegamos a ella. A veces llegamos solamente a lo veraz, a lo que... ¿Y qué es lo veraz? Pues dicen los italianos, ¿no? Si no es cierto, está bien contado. Pues al menos lo que parece, lo que tenemos elementos que nos hace suponer que es así. Bien, nos quedan 15 minutos. Yo quisiera dejar mi peroración en este punto
para que pasemos a las reflexiones, los comentarios que ustedes tengan. Entonces les voy a pedir que vayamos levantando la mano. Rodrigo tiene una pregunta. Si quieres, Rodrigo, levantar la manita y ahorita te doy la palabra para que verbalmente la hagas. Muy bien, 2 más para que tengamos al menos 3. Rosalba, una más. Me siento como los que venden cobijas de tigres en la feria. Una más, y échale otro. Una más. Bueno, a ver, dale, Rodrigo, te escuchamos. Sí, muchas gracias, doctor. Primero quiero felicitarle por esta excelente ponencia y al respecto quiero preguntarle algo muy, muy particular. ¿La argumentación es una herramienta del derecho o se puede decir que el derecho es una herramienta de la argumentación? No, la argumentación es una herramienta del derecho. El derecho no es solo argumentación o el derecho no es una herramienta de la argumentación porque el derecho tiene un componente autoritativo. El derecho siempre es un fenómeno de poder. Es alguien imponiéndole algo a otra persona y si no lo cumple, vienen sanciones. Entonces, el derecho es un fenómeno de lenguaje. Eso no hay ninguna duda. Y el derecho, por lo tanto, requiere la argumentación. Pero es más allá de un fenómeno de lenguaje. Es más allá que solamente argumentación. No digo que usted estés confundido, ¿no? Pero la confusión puede estar en cuanto a que el derecho funciona con palabras, porque los abogados, las abogadas hacemos cosas con palabras, lo cual es bastante peculiar. Vamos a poner un ejemplo. Supongan, es suposición, que yo ahorita les digo, oigan, les vendo mi libro de proporcionalidad a 1,000 pesos. Y la compañera Claudia me dice, va, doctor, yo se lo compro. En la realidad, en el mundo real, no ha pasado nada. El libro sigue en mis manos. Los 1,000 pesos siguen en la cartera o en la cuenta de la compañera Claudia. Pero, como abogados, sabemos que ya hubo un cambio radical. La propiedad de este objeto ya cambió. Yo ya no soy su dueño, la dueña es Claudia. Y a pesar de que el precio no ha sido pagado, la cosa no ha sido entregada, la compraventa ya es perfecta. Y ya se desprenden obligaciones. Por ejemplo, yo ya no puedo vender este libro, yo no puedo destruir este libro, ya no lo puedo subrayar, se lo debo entregar a Claudia, pero también surgen obligaciones para Claudia. Claudia tiene que pagarme el precio pactado, no puede llegar el día y decirme, oiga, le doy 500 pesos ahorita y lo demás se lo pago en churros. Pues no. Entonces es cierto, los abogados, las abogadas hacemos cosas con el lenguaje, trabajamos con el lenguaje. Y es cierto, esto es cierto, pero también hay que entender que el lenguaje, no profundicé en eso, pero el lenguaje, porque no es una clase de semiótica, pero el lenguaje del derecho va cambiando a lo largo del tiempo. A ver, ¿por qué los romanos le decían al proceso judicial, le llamaban judicium, le llamaban juicio, y por qué en la época medieval surgió el concepto de proceso? ¿Y por qué se nos quedó proceso? Bueno, porque hay una razón histórica. Los romanos se centraban más en la sentencia, en la retórica de la sentencia, y en la época medieval, pues sabemos que se desarrolló el proceso medieval, ¿no? Que tenía muchas etapas y que era largo y que era pesado. Se centraron en el camino, no en el resultado, y eso obligó a un cambio en las palabras. Es cierto, trabajamos con palabras, pero el derecho es más que argumentación. La argumentación es una herramienta del derecho, pero el derecho no es una herramienta de la argumentación y va más allá de la argumentación, porque es un fenómeno autoritativo. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Había una segunda manita y ahora ya me la bajaron. Adelante, Rosalba. Muchas gracias, doctor. Mi pregunta es cómo blindar a la argumentación de la corrupción, porque me han tocado casos en los que, no sé, un juez corrupto puede argumentar a favor de determinada parte y puede utilizar los mismos preceptos del derecho. ¿Es posible blindar con la argumentación? Como usted bien decía, ¿no? La ley puede tener lagunas, pero el derecho no. Bueno, esa, digamos, es la concepción de la completitud del derecho. Yo no estaría tan seguro que el derecho no puede tener lagunas, pero no resulta relevante para darte una respuesta. Me parece que es un tema que va más allá de la argumentación en el sentido de que nos obliga a pensar en los regímenes de responsabilidades del juzgador. Ahora,
Lo que podemos decir desde la argumentación es que toda argumentación debe, ¿cómo decirlo? Tiene el límite de la racionalidad. Tiene el límite de la racionalidad. Y hay argumentaciones que no son racionales y que son las que nos hacen dudar. ¿Ya me han escuchado aquí el ejemplo que pongo de las Wiccas? ¿No, verdad? El ejemplo es el siguiente. A ver, el ejemplo es este. Tienes 15 días para presentar una demanda de amparo, ¿no? Entonces la presentes en el día 16 y pones en tu escrito, oiga, juez, usted me va a decir que es el día 16, pero fíjese que no, porque en aplicación del principio pro persona, o sea, lo más favorable al ejercicio del derecho, como el acceso a la justicia, le pido que cuente los 15 días no como días solares, sino como días lunares. Y resulta que es cierto, hay dos conceptos. Hay un concepto de día solar, que son los días de 24 horas que conocemos, y los días lunares. Los días, digamos, ordinarios están basados, obviamente, en el sol, los días lunares, pues en la luna. Los días lunares, ¿saben quiénes los usan? Las Wiccas. Las Wiccas. Si alguien de aquí es Wicca, las Wiccas usan el concepto de días lunares. Entonces, para ciertos actos de Wiccas y de hechicería, no estoy diciendo que una Wicca sea igual que una hechicera, son cosas distintas, lo entiendo, se usa el concepto de día lunar. Pero un juez que dijera, pues mire, voy a hacer a un lado 2000 años de tradición jurídica de que siempre hemos considerado días solares en el derecho para tomar días lunares, nos hace pensar o que ese juez tiene un severo, algún problema en cuanto a su recto entendimiento o que hay otra cosa detrás. Por tanto, una argumentación deficiente nos puede hacer presumir muchas cosas. El tema, desde luego, será probarlo, ¿no? No sé si con eso responda a tu pregunta, Rosalba. Sí, es correcto. Muchas gracias. Desde luego, bueno, pasa también por un caso de ética del juzgador, pero también hay que entender que en ocasiones, y no sé, a lo mejor no son raras, el pensamiento de un juez va evolucionando, ¿no? O de una jueza. Y entonces un asunto que falló de determinada manera hace 10 años, hoy otro absolutamente similar, probablemente no lo resuelva igual, no solo por un cambio en el contexto, sino por un cambio personal. Uno mismo va cambiando, va evolucionando, se va transformando a lo largo del tiempo. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Tú lees un libro, ¿no? Y todas y todos seguramente tendremos, por ejemplo, libros o series o capítulos de series o películas que nos gustan mucho y regresamos a él varias veces, ¿no? Entonces aquí el compañero José Pedro me levanta la mano y me dice, sí, mire, tal capítulo de tal temporada de Breaking Bad, yo me encanta verlo porque siempre le encuentro algo nuevo. Es que ese es el chiste, ese es el chiste. A mí me pasa, por ejemplo, me pasó con Juan Rulfo, ¿no? Con Pedro Páramo. La primera vez que lo leí, yo pensé que era una alegoría de la novela de la Revolución, que era como la última novela de la Revolución, como las de Campobello, Azuela y todas ellas, ¿no? La segunda vez que lo leí, yo pensé que eran los delirios de alguien que estaba pues viendo cosas raras porque estaba falleciendo. La tercera vez que la leí, o sea, mi segunda relectura, pensé que era una alegoría de la relación padre-hijo. Ahora, el texto no cambió. O sea, entre mi primera y mi última lectura, el texto era el mismo. Rulfo, suponiendo que alguna vez haya existido, no se levantó de la tumba y lo reescribió y me lo dejó allí. Era el mismo, es más, era el mismo ejemplar. Y que había cambiado era yo. Era yo. Porque cuando lo leo la segunda vez, entre mi primera y mi segunda lectura, ¿qué fue lo que me pasó? Que me dio un pasón de Benadryl. ¿Se acuerdan del Benadryl que se lo daba uno a los niños, no? Tomé de más y entonces veo uno cosas. ¿Y qué pasó de la segunda a la tercera ocasión? Que fui padre. Las experiencias me fueron cambiando y entonces encontré sentidos distintos en el texto. Eso nos pasa con las normas. Nuestras experiencias que vamos acumulando nos van cambiando y entonces no necesariamente vamos a pensar lo mismo que antes. Eso implica entonces que eso nos hace pensar que a veces un cambio de criterio no necesariamente es una cuestión de corrupción. Ay, es que antes ya había decidido. No, tenemos que evaluar la argumentación para ver si da razones del por qué. Nos quedan 5 minutitos. Muy bien, ¿alguien más?
¿Algún comentario, apunte? Se vale que me digan, oiga, más que una pregunta, tengo un comentario. Se vale. ¿Nadie? Bueno, yo quisiera decir al final, muchas gracias, Samuel. Yo quisiera decir que argumentar, construir argumentos, si me permiten el símil y espero que no lo encuentren inadecuado, es un poco como andar en bicicleta. O sea, ¿cómo aprendes a andar en bicicleta? Pues subiéndote. ¿Cómo aprendes a argumentar? Pues ejerciéndolo, haciendo escritos, haciendo demandas, haciendo alegatos, haciendo proyectos de sentencia, argumentando en audiencias orales, explicando conceptos. Esto se hace de esa manera. Pero sí creo, sí de verdad lo creo, y miren, es algo en lo que vengo trabajando de hace más de 10 años, que nuestra postura epistemológica determina nuestra, el tipo de interpretación y el tipo de argumentos que utilizamos. Creo que eso es fundamental y que nuestra postura epistemológica acerca del derecho la vamos a definir esencialmente a partir de una cuestión de qué pensamos acerca del derecho y de la función judicial. Bueno, no me queda sino agradecer a todas y a todos su puntual asistencia, desearles desde luego que todo esto siga avanzando bien y que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias, doctor. Igualmente. Gracias, hasta luego. La argumentación